a Oaxaca, Perdón, estoy grabando. dice, Se me sí, olvidó grabar. Ponle sí. le digo continue. Ok, Sí. va. Entonces, en esa reserva de la biosfera es 500,000 de hectáreas de protección de agaváceas. Es la reserva más grande de agaváceas y cactáceas del continente americano. Y la protege esta fundación y yo soy consejero de esa fundación. Y lo que hacemos, yo estoy ahí hace 12 años, y lo que hacemos ahí es la producción de agaves para producción de mezcal, 4 variedades, y la reforestación con las comunidades que viven ahí, que son hay como 12,000 habitantes en la reserva de la biosfera. Y hacemos acuerdos con ellos para que junto con sus cultivos también planten agaves, ¿no? Esos agaves tienen un periodo de maduración de 6 a 7 años y se vuelven básicamente un ahorro para ellos, pero porque llevamos 4 años plantando con ellos, ¿no? Pero en el sexto año, dentro de 2 años, ya van a poder cosechar esos agaves para producción de mezcal o vendérselos a productores de mezcal, pero bajo una certificación y una serie de temas. Y el 10% de esos agaves deben de tener floración para los murciélagos, ¿no? Para que exista una polinización. Porque lo que ha sucedido es que pues, todo es la voracidad de siempre, ¿no? De que estaban a punto de quedarse sin agaves en Oaxaca, ¿no? Porque nada más lo sacan y lo sacan y lo sacan, producen mezcal y luego, ¿qué haces, no? Porque pues, siempre dicen que hay, pero pues te los empiezas a acabar, ¿no? Y entonces hemos revertido ese fenómeno, ¿no? Y eso es lo que Tenemos, te iba a preguntar, ¿cómo es la relación con los gobiernos locales, no nos etcétera? importan los gobiernos, O sea, te dejan hacer lo que tú me puedes da, hacer. sí, no necesitamos a los gobiernos en absoluto, es con la gente directo. No, yo No necesitamos entiendo a los eso, pero gobiernos. a veces los gobiernos, aunque no No, gobiernos te dejan en paz, lo puedes sí, porque hacer. es muy chiquito lo que hacemos, es chiquitito, pero es muy grande. Tenemos 600,000 plantas ahorita en viveros para trasplantar y nos vamos, es un fenómeno individual. Yo prefiero la estrategia submarino, como te he platicado, ¿no? De que nadie se entere. Yo no le digo al gobierno nada. ¿Para qué? Y si está alguien del gobierno en la plataforma, pues encantado de conocerte, pero el gobierno no hay suficiente tracción con ellos como para que nos volvamos relevantes. Pero sumados, por supuesto que sí. Pero el gobierno en general, ¿no? Eh, es yo no sé por qué es una situación triste para los funcionarios públicos, porque hay gente extraordinaria con gran voluntad, que ellos mismos están maniatados por las estructuras superiores que siempre quieren tener una renta política de los proyectos, ¿no? Entonces, esa es la tragedia. No debes de tener ninguna renta de nada si eres funcionario público. Eres funcionario público. Eres Estás servidor pagado, público. eres un servidor público, estás pagado por los impuestos de todos nosotros, ¿no? Y tu función es la administración de esos recursos. Y- Que y te- es obvio que los individuos no podemos construir carreteras, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí lo puede hacer porque está usando los recursos de todos nosotros para hacer obras de infraestructura importantes. Entonces, justamente los proyectos que yo hago de planeación territorial es para determinar qué carretera, qué presa, qué haces, cómo organizas el territorio para ser eficiente, en vez de que cada gobernador viene y se le ocurre una ideita y entonces hace lo que se le ocurre en vez de tener una visión global. Yo hago proyectos de miles de hectáreas, en donde tienes, por ejemplo, cuando hicimos el plan maestro para Pachuca Zumpango en 2004 para el gobierno de Hidalgo, diseñamos el aeropuerto de Tizayuca, que ese es el que se debió de haber hecho, no el que están haciendo ahora, el de ¿no? Felipe Ángeles. Bueno, eso es ni es aeropuerto, eso es una conversación, lo que sea, ¿no? No importa. Da igual, es un aeropuerto, pero pues, no es otra cosa, no Ajá. importa, ¿no? Eso irá y pasará, porque corresponde a la conversación de los caprichos de la autocracia presidencial mexicana, que es igual que la que siempre hemos tenido, no hay nada nuevo, es uno A- más. O sea, Ahora, tú justamente trabajamos juntos en el gobierno de
de la de Ciudad de Ebrard. México hace unos años con una Ujú. excelente funcionaria que sigue siendo Extraordinario, extraordinario. excelente funcionaria Sí, de lo mejor que ha pasado, claro. y de lo mejor que habrá, creo, para mucho tiempo, Sí, porque justamente no se claro. deja por esas Ujú, superestructuras que existen. es ¿Tú correcto. cómo ves la Ciudad de México y trata de hablar a la gente en general? O sea, la Ciudad de México con el último temblor, a- a- otra vez cayó en un temblor sabiendo que hay una franja ahí que es muy delicada, Pues sí, que pero no hay está que ocupada. construir ahí. ¿Cómo ves la planeación de la Ciudad de México? ¿Está terrible? ¿No tiene No, esperanza? la Ciudad de México es una maravilla, es una ciudad extraordinaria. Y A ver, o sea, las ciudades son el, el- la manifestación de las grandes ciudades, como la de México, son la manifestación de las interacciones humanas de los países en donde están, ¿no? Y son lo que son. O sea, son caóticas, son fantásticas, son crueles, tienen todas las dimensiones humanas, ¿no? Así son las ciudades. Y la Ciudad de México pues, es un portento, es una ciudad fenomenal. Yo viví 15 años en Nueva York, ¿no? Y me regresé a la Ciudad de México en 95, ¿no? Pues porque no quería tener 70 años en Estados Unidos, ¿no? Qué flojera. Entonces me regresé a un país lleno de posibilidades interesantes, frustraciones. Pues la vida está llena de cosas así, no hay mundo pero perfecto. no puedes dejar de ver que la Ciudad de México es bastante caótica y el Pero caos tiene su lado romántico, no, pero pero, afecta mucho a la cuestión social de la ciudad, afecta yo, mucho a pero los... es lo que es la Es lo que condición de es, pero ¿qué diseño. hay que hacer? Ese es justamente, ¿qué es lo que, Pues cómo lo ves? acortar las distancias. No vivas lejos de donde trabajas. Regla número 1. Y Ajá. te la tienes que organizar diferente. Por eso las cosas como los Infonavits de Fox en adelante fueron una tragedia, porque pulverizaron la ciudad fuera de la ciudad. Y entonces un eléctrico mío que trabajaba en unas plantas de tratamiento que construimos, vivía en el centro y ahora vive en Ecatepec. Pues el tipo 3 horas para viajar. Y le dije, pero ¿para qué aceptaste el crédito de Infonavit en Ecatepec? Hubieras cobrado el dinero y haces algo en tu apartamento que tenías en el centro, ¿no? O, etcétera. Entonces, ahí es donde las políticas públicas, las federales, alteran enormemente la cohesión y la calidad de vida de las ciudades, ¿no? Por políticas públicas que son eh, muy erradas, muy equivocadas. Estas discusiones sobre si la Ciudad de México es buena o es mala o etcétera, yo creo que es complicada porque es muy fácil decir, ay, pues sí, el tráfico y esto y lo otro y lo que sigue, ¿no? Depende del individuo que se la organiza. Hay gente que no se la puede organizar. Yo lo entiendo perfecto, ¿no? Pero es la única manera. O digo, tienes que vivir lo más cerca posible a donde trabajas y utilizar transportes el menos tiempo posible. Si vas a tardarte más de 1 hora en moverte de un lado al otro para trabajar, pues ya tienes un problema, ¿no? Entonces, lo caótico es el número de vehículos en la superficie de rodamiento, que se llaman calles, ¿no? Ocupadas por coches, ¿no? Y todo es una cosa como una especie de atole lento que se mueve este, Gelatinosamente. Claro, y entonces estás atrapado en esa gelatina mientras sales de un lugar y llegas al que Pero sigue, ¿no? entonces, ¿tú cómo ves? Son muchos temas, pero hacer más transporte público, más No, no, pero ya está saturado. O sea, el transporte público las líneas el transporte público mueve ya el 60% de la población o el 70%. Si le ajá. sumas, si sumas todos los transportes públicos, eso ya es lo que sucede. No, lo que tienes que es acortar las distancias de transporte. El transporte público te digo, el metro mueve 5 millones de gentes diarias. 5. La Ciudad de México tiene 9, pero vienen a trabajar esos 5, ¿no? Diarios.
Y a eso le sumas a las micros, bueno, le subes, las micros son como 2,5 millones. El transporte RTC y los otros son otro tanto, ¿no? Entonces ya tienes básicamente la disponibilidad de transporte público suficiente para mover a prácticamente toda la población de la ciudad, pero el tema no es la movilidad, es el tiempo que te Y entonces, toma. ¿cómo le haces? ¿Le O dices sea, a la tienes gente que, que tome otras bueno, decisiones? no, bueno, yo creo que la conversación de la pandemia, por usar una excusa, ¿no? Es Ajá. que los centros de trabajo se deben de atomizar. No tienes que venir a trabajar a donde te dicen que tienes que trabajar. Te tienen que generar un espacio de trabajo en la vecindad de donde vives. Unos Este, coworking. o sea, no es un coworking, es edificios o estructuras, ¿no? Puedes Ajá. tener en Iztapalapa un polígono de oficinas, ¿no? Que se vuelven, sí, como bien dices, un coworking, ¿no? Pero son espacios multiusos para empresas que evitan que sus gentes se muevan, ¿no? O sea, los call centers, el tema contable, todas las oficinas que tengas que tener, las puedes tener si haces un censo de dónde vive la gente que trabaja en tu empresa, pues les haces unas oficinas allá, en donde están, ¿no? Y Ajá. entonces se vuelven mucho más eficientes, mejora su calidad de vida, etcétera. Yo creo que ahí correctamente el, el concepto de estar viendo a quien trabaja con un ojo no sé, flamígero, ¿no? Estar cuidando quién hace qué, cómo y cuándo en tus oficinas, eso ya pasó, le pasas la página. Deberían de trabajar no en sus casas porque nadie tiene adecuados sus espacios para trabajar en sus casas y tienes niños y tienes animales y tienes distracciones infinitas, ¿no? Y además no tienes las infraestructuras de redes, etcétera, pero sí tener edificios que estén distribuidos en la ciudad y que puedan ser compartidos por diferentes empresas. Yo creo que esa sería una solución de lo más interesante para Entonces, hacerlo. tú no le ves futuro al home office. El home office yo no es que le vea futuro, es que es incómodo. Pregúntale a cualquier gente que vive en 120 o 180 o 35 o 40 metros cuadrados tener un home office. Hombre, pues es infernal. Nadie Ajá. aguanta. Yo vivo a media cuadra de esta oficina. A media Ajá. cuadra. Vengo a media cuadra. Te viene. O sea, yo me organicé a media cuadra mi oficina, ¿no? Ajá. Pero digo, yo soy Oye, y el privilegiado. otro problema, el problema de esa brecha, o no sé cómo llamarla, tú tienes el vocabulario apropiado del temblor, ¿no? Que pasa por la A la falla. Condesa, Villacuapa, o sea, Bueno, es que toda sí, esa, sí, bueno, ya sabes de eso, ¿no? la falla, es que funciona así. Tú tienes esta mano es la Sierra de las Cruces, la que nos divide del Valle de Toluca, ¿ok? Ajá. Entonces, como la cuenca de México es una olla cerrada, ¿sí? Donde esta mano, la que estoy aquí, no sé si lo están viendo en Facebook, pero Sí, esta mano a la derecha, lo están viendo, te están viendo como tú te estás viendo. ok, entonces la mano derecha es la Sierra de las Cruces y la mano izquierda es la Sierra Nevada, que es el Popo y el Isla, ¿no? Ajá. Cuando hay un sismo, lo que está aquí adentro, porque está cerrado, es una gelatina que hace ñi, 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 ¿ok? Ajá. Como la ciudad está construida de este lado, del lado de la Sierra de las Cruces, llega la onda, pega y regresa. Es ese rebote de regreso el que hace la falla, que hace que se caigan todas las casas o que tengan daños, ¿no? Desde la Condesa este, Sí, hasta Tlalpan. Hasta Tlalpan. Tlatelolco, Esa Condesa, siempre, Tlalpan, siempre se va a Villacuapa. mover. Esa falla siempre se va a mover. Ahora, del sismo de 85 a la fecha, obviamente se modificó el código de construcciones, es muchísimo más sólidos. Y son los edificios que hicieron trampa a los desarrolladores y que no son los que se cayeron ahora en el 2017, ¿no? No, los Son nuevos. no, los nuevos, pero no les pasó nada, nada, Nada. Ajá. cero. Fueron Yo los que no, en mi casa no pasó, no se cayó ni siquiera un plato. por Y es un supuesto. edificio popular. No es Ujú. Infonavit, pero digamos es popular. ¿En dónde está? Yo estoy por donde está cruzando Marina Nacional y Mariano Allá. Escobedo.
Ah, pues ok, ok. Entonces, no estoy cerca de la falla, pero no pasó nada, No, absolutamente nada. no, no, no. Ahí estás lejos. Yo estoy en Bucareli, ¿no? Y Ajá. también mi edificio es un edificio en 1920, ¿no? Y se movió como un barco largo y tan se estabilizó. Pero es un edificio increíblemente bien construido en 1923, No 2023, me ¿no? habías dicho que vivías en la Secretaría de Gobernación. Cruzando la calle, mi oficina está en contraesquina de la de Gobernación. Y Ah, mi muy bien, edificio está a media cuadra enfrente a Lucerna, que es el muy edificio bien. Vizcaya, que es un edificio patrimonial precioso, que está construido como barco, ¿no? Oye, y Está flotando, no hay pilotes. vi tus declaración también, ¿Cuál declaración? apoyando a López Gatell. Ah, López claro. Gatell es ¿cómo se llama? El chivo expiatorio de todas Pues las sí, críticas y todo. pues ¿Y yo entiendo los niveles de por qué tú frustración. sientes que es un buen funcionario? Porque realmente es odiado. Pues es el Este, problema de los que lo odian, pero es un científico, qué ¿no? rápido arreglas los problemas. Digo, es un cuate que se ha fletado todos los días con una paciencia infinita las agresiones de todo el mundo, porque pues, ese no es su tema. Él está haciendo un trabajo, es un subsecretario encargado del problema del manejo de esta pandemia, que es un fenómeno mundial que no está manejado. Todos los países, por Tienen ejemplo, problemas. obviamente, ¿no? O sea, es como el chiste de que los franceses que viven divinamente bien detestan, o sea, los franceses son los únicos que detestan a su país, donde ellos viven divinamente bien. Obviamente México es otra cosa, ¿no? México tiene sus características específicas, ¿no? Podríamos hablar de lo que yo llamaría la tragedia de México es que se cree su cuento chino del país víctima, ¿no? Entonces, los murales de Diego Rivera, toda esta historia de ser la víctima es un problemón, porque es un país increíblemente digno y fantástico, ¿no? Que el gobierno tiene una Increíble. versión del mundo y los ciudadanos tenemos otra versión del mundo, no es la del gobierno. Ajá. Entonces, como el país se fundó a través de una traición inicial, ¿no? La traición contra Madero, ¿no? Y sobre todo, no la traición contra Madero, la traición grave fue que una vez que regresan los carrancistas, matan a Zapata y a Villa, ¿no? Entonces, el asesinato original, en mi teoría, pequeña teoría, es que el pecado original que está expiando López Obrador es ese asesinato de esos dos líderes de la tierra, ¿no? Pero pasando ese comercial, regreso a López Gatell. Entonces, López Gatell es un científico, ¿no? Que sabe de lo que está hablando y que ha explicado al infinito qué diablos es un virus, cuál es este virus y qué es lo que tienes que hacer. Distancia, cero densidad o bajísima densidad. Esta oficina está básicamente vacía, ¿no? Nos cuidamos muchísimo, ¿no? Porque este virus, desde el punto de vista evolutivo, Darwin, ¿no? Pues es súper eficiente, ¿no? Hubo una mutación, resultado de meternos en biosferas. O sea, todas las plagas, todas las pandemias que han existido en la historia de la humanidad han sido por destrucción de hábitats. La última, que fue la española, que no era española, era de Iowa, ¿no? Que mató 50 millones de gentes en este planeta, ¿no? Más o menos contemporáneo a la invención de la penicilina, pero las penicilinas no sirven absolutamente nada, para nada con los virus, porque son para bacterias, ¿no? Uh, Fue por la destrucción de la Primera Guerra Mundial, o sea, el colapso del ecosistema resultado de esa guerra es lo que causó la gripe española, ¿no? Y esta es el resultado de la creación, del crecimiento de las ciudades chinas sobre las biosferas chinas, ¿no? Las que causaron y obviamente el hecho de que comen animales salvajes en mercados públicos, ¿no? Entonces,
los virus están mutando a unas velocidades infinitas, enormes, ¿no? Los virus son los que inventaron el planeta Tierra. Lo primero que existió en este planeta, que esa es otra conversación que a mí me divierte muchísimo para provocar, ¿no? Y la voy a decir de una vez, ¿no? Tú, Yo tú creo, échale, échale. que en el Big Bang, el Big Bang de hace 13.7 billones de años, somos el único planeta con vida. No hay otro, en mi versión de las cosas. Porque este planeta es resultado de muchísimas anomalías magnéticas, de distancia entre el Sol, de ubicación en las galaxias. O sea, somos un planeta único, no hay otro. En este Big Bang hay otros Big Bangs. Hay otros Big Bangs, ¿no? Porque para los universos, nuestro Big Bang tiene 13.7 billones de años, pero hay otros Big Bangs o más jóvenes o más viejos, ¿no? Y los famosos hoyos negros, ¿no? Pues son atisbos de otros Big Bang que están fuera de nuestro sistema Big Bang, ¿no? Entonces, regresando a este tema de los virus, los COVID, ¿no? Es que son códigos RNA, ¿no? Que es ribonucleicos, que son como zombies que necesitan colonizar a otro organismo para poder ser ya con un universo de DNA, porque cuando no había DNAs, pues eran RNAs y eventualmente evolucionaron a empezar a generar por las cianobacterias organismos con DNA, ¿no? Que eso empezó hace como 1.200 millones de años, ¿no? Es una historia súper reciente, o sea, tuvieron que pasar 12.000 y pico billones de años para que nosotros empezáramos a aparecer como loditos. Y nuestra especie aparece hace 2 millones de años o 3 como primates, 1,5 como homínidos y como sapiens, pues 2000 años. pues, Pues, no, 70.000 años, 70. 70,000. Hace poquitito, hace la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, inventamos el lenguaje de la manera en que nos estamos comunicando, que es lo que nos da una enorme fuerza, porque podemos pensar a futuro, atrás, o sea, podemos tener conversaciones muy interesantes, hace 50.000 años, ¿no? Entonces, Entonces, ¿tú soy, piensas que la crisis que estamos viviendo es normal. es parte de la evolución, digamos, así para ponerlo Es en un términos? bueno, no es que sea parte de la evolución, porque no es yo no quiero de ninguna manera defender un rollo lineal, ¿no? No es lineal, No es lineal. es Todo caótico. todo es aleatorio, exactamente. Todo es aleatorio, pero sí somos causantes de este COVID atacándonos a nuestra especie porque nos metimos en su territorio. Yo lo que defiendo es la biosfera. Yo soy una especie de abogado de los que no tienen voz, que es la biosfera. Yo defiendo a los árboles, defiendo al agua, defiendo a los hongos que están abajo del suelo, defiendo a la atmósfera, defiendo eso, ¿no? A través de los programas de manejo territoriales, para darles un lenguaje. Yo estoy en contra, y esto me van a regañar muchos, pero no me importa. En principio estoy en contra de los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen una incidencia enorme sobre nuestra especie, sobre todas las demás. ¿Me explico? Entonces, como al final del día, los derechos humanos, entonces me secuestro el agua, me secuestro el suelo, eso de el agua es un derecho humano, ¿qué te pasa? Es un derecho de biosfera, no es un derecho humano. No empieces a Sí, pero atribuir entonces, ¿cómo que no te resuelves tocan. los problemas de la supervivencia ¿Ah? de la humanidad? Pues O tiene que sea, ser, bueno, nuestra especie tiene que estar en conversación con la biosfera. Pero ajá. si nosotros estamos defendiendo nada más nuestra especie, eso se va a acabar. Y nos quedan 30 años si seguimos con esta lógica. Esto va mal, va muy mal, Ajá. porque la ocupación que tenemos como especie sobre el planeta Tierra es intolerable para el resto de las biosferas. Por eso tenemos ahora unos vaivenes climáticos muy violentos, porque estamos alterando la mezcla de los gases atmosféricos, ¿no?
Y esos sistemas son bien grandes, son gigantescos, nosotros no tenemos nada que hacer con ellos, ¿no? Entonces, pero lo que ha sucedido es que en los pasados 150 años, nuestro éxito como especie ha sido en detrimento de todas las demás especies. El 70% de los mamíferos en el planeta ahora son animales domésticos. Vacas, borregos, puercos, chivos, perros, gallinas y lo que sigue. Los mamíferos que quedan de los salvajes, ya queda el 15%. Es inaceptable, completamente inaceptable desde el punto de vista de la biosfera. Entonces, ok, si seguimos defendiendo a los derechos humanos como nuestra especie, pues eso está pésimo. Tenemos que tener una ética de biosfera, no una ética humana, una ética de biosfera. Tenemos que ver al otro, el que O no sea, tiene tenemos voz. que ver cómo, para ponerlo en términos sencillos, tenemos que ver cómo los seres humanos se adaptan a su hábitat y no Empezamos adaptar a el tener hábitat. exacto, no cómo te adaptas, sino más bien cómo estableces una conversación de dignidad y respeto, ¿no? Ajá. Porque adaptarse, pues no es poner una tienda de campaña y comer zanahorias, ¿no? Ajá. Es empezar a entender que todas las acciones que hacemos tienen Tiene un impactos y impacto. consecuencias. O sea, la máxima budista número 1 es la consecuencia de tus actos, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento de los humanos? Dice el gran Buda, ¿no? 600 antes de Cristo, exacto. Pues no observar la consecuencia de tus actos. Esa es regla número 1, ¿no? Y eso es lo que no hemos hecho como especie, ni los budistas, ni los nadie. O sea, los humanos, nuestra especie estamos haciendo lo que normalmente hacemos como especie exitosa desde el punto de vista darwiniano, ¿no? Pues la sobrevivencia de nuestra especie, lo que acabas de decir. Pero como tenemos cerebrito, entonces deberíamos de observar la consecuencia de nuestros actos y eso es lo que no hacemos. Y Entonces, lo entonces que yo eres trato de hacer pesimista. es eso. No soy pesimista, soy práctico y entonces a lo que yo me dedico es hacerle ver a la gente, a quienes me contratan y a los gobiernos, etcétera, la importancia de la consecuencia de los actos, pero yo no regaño a nadie, nada más les explico cómo va la cosa, ¿no? Y dejas que Entonces cada les quien digo viva como si sus se... propias consecuencias. No, les digo, o sea, les hago ver que es completamente posible hacerlo bien, no tienes que hacerlo mal, no hay por qué hacerlo mal. Es como construir una casa bien, cuesta exactamente lo mismo que construirla mal, si lo hablas en términos arquitectónicos. Sí, Escribir pero ¿cómo, una cómo novela bien, haces? Yo veo que tu trabajo, y eso entra perfectamente dentro del tema de este programita, de conversaciones hacia un mundo mejor. sí, ¿Cómo haces entonces un trabajo de educación? No nada más estás haciendo un trabajo sí, sí, pues y la ese ciencia, trabajo de sí, educación, eh, yo donde te veo pesimista, te veo muy optimista en el fondo, porque dices, es perfectamente posible construir un mundo mejor si tenemos una conversación con la con la biosfera, biosfera exacto, y con nuestro hábitat. que ya Pero está donde yo pasando. veo el pesimismo es ese trabajo de educación. Oye, cuando ves las cosas que están pasando, dices, ¿cuánto No, tiempo la gente va a entender eso? no, fíjate que las generaciones nuevas lo están entendiendo perfecto. O sea, la intuición la tienen correcta. Les falta información. La gente tiene que saber química, tiene que saber geografía. Tienes que entender las ciencias, los lenguajes elementales para entender al mundo son física, química y geografía. Tienes que entender eso. Entonces, es importante enseñar eso. Vamos a dar con un amigo que siempre ha colaborado conmigo, se llama Joel Carrillo, que es un geofísico, ¿no? Hidrología subterránea, ¿no? Para los proyectos de la península de Yucatán. Espero que lo podamos hacer esos cursos. Para enseñarle a la gente local en dónde están viviendo. Tienes que entender cuál es la geología subterránea. La Comisión Nacional de Agua no sabe qué es geología subterránea, no la entiende, no está dentro de sus políticas públicas, ¿no? Entonces, llevamos bastantes años incidiendo en foros y en etcétera, para modificar la conversación de aguas subterráneas, ¿no?
porque si no las entiendes, no estás cerrando el ciclo hidrológico. Este planeta funciona porque tiene atmósfera. Funciona porque esa atmósfera fue creada porque tenemos un centro magnético que está girando a gran velocidad y que evita que los rayos gamma del Sol nos achicharren en un segundo, ¿no? Entonces esa atmósfera lo que tiene es agua, esa humedad, por eso nuestro planeta es azul. Tú buscas en todo el universo, con todos los telescopios y todos los que quieras, no hay No otro. hay, no Por hay eso otro. yo digo que este es el único que hay en el Big Bang, no hay otro. O sea, llevamos, no sé, 50 años buscando planetas como este. Obviamente que no hay, obvio. ¿Y por qué It's a crees que very, no hay? ¿Por qué crees que pues no hay? porque no hay, porque es un fenómeno aleatorio, Es- el que este planeta existe. O ajá. sea, irte a Marte, no irte a Marte, irte a la Luna, esa es una conversación que ha permitido tener celulares. Está bien, inventas tecnología en el proceso, pero de que vamos a irnos a otro lado, pero ni de cerca. Aquí se va a acabar nuestra especie segurito, antes que las demás. A este planeta le queda 350 millones de años. Y tan, que no es mucho, 350 millones de años, no es nada. Pero eso es lo que le queda a este planeta, porque el Sol va a crecer, se va a poner un enano blanco y va a luz, ¿no? Ajá. Entonces, lo que es fascinante es que es la arrogancia de nuestros 60 años, 90 años, 150 años, los que vivamos, ¿no? En decir que somos el centro del universo. ¿Qué te pasa, no? Un poco de humildad, ¿no? Y entonces, yo creo que lo más importante es aprender humildad, número uno. Entender a la biosfera, que es más grande y más compleja y más divertida y más interesante que nuestra maravillosa especie, que claro, escribe literatura maravillosa y hace música espléndida y hace edificios, o sea, como especie somos fantásticos, pero somos muy depredadores. Entonces tenemos que cuidar eso. Todo lo demás está perfecto, pero los teotihuacanos desaparecieron porque arrasaron los bosques de encino del Valle de Pachuca. Por eso desaparecieron. Los mayas desaparecieron porque se pelearon con los de Tikal y colapsaron el sistema agrícola y ya se habían quemado media selva. Todos los colapsos de las civilizaciones del año 1700 antes de Cristo, que es la era de bronce, se colapsó básicamente por depredación ambiental. Lo hemos hecho muchas veces, no es la primera ni última vez. Los desiertos del Sahara y el norte de África antes eran bosques y se lo acabaron porque son las primeras civilizaciones. No es la primera vez que lo hacemos. Entonces, eso de decirnos, esta es la primera vez que, no, para nada, lo hemos hecho 25 veces. Nada más que las memorias históricas pues son cortas, ¿no? Y los arqueólogos pues apenas están escarbando las cosas, ¿no? Hay el famoso Harari, hay Jaeger, hay varios que han escrito sobre este tema, ¿no? Pero nuestra especie pues es muy brava, entonces no es que sea pesimista sobre lo que sigue, es sí 2050 es una fecha importante porque esa está medida, se medió en MIT en los años 70, ¿no? ¿Cuál era por huella ambiental el fin de nuestra especie? No del mundo, de nuestra especie, pues por ahí anda, ¿no? Con las tendencias actuales que estamos siguiendo, ¿no? Y luego un entomólogo fascinante que es uno de mis ejemplos importantes, que se llama E.O. Wilson, ¿no? Él inventó el concepto de huella ambiental, ¿no? El footprint, ¿no? El environmental footprint, ¿no? Que es cuánta agua, cuánto suelo, cuánto carbono, cuánto oxígeno, cuánto etcétera, cuánto consume una especie en relación a otros, y la suma es cero en 2050, 2040, 2050, la suma es cero. Es o la biosfera o nosotros, ¿no? Obviamente esa suma no funciona, ¿no? Esa ecuación no jala, ¿no? Por eso está pasando lo que está pasando. Por eso tienes países que viven hambrunas terribles. Por ejemplo, el tema del hambre. Esa es otra conversación. El tema del hambre es porque la agricultura, o sea, la medicina es muy fácil de aplicar. Entonces tú puedes salvar vidas con penicilina, con esto y con lo que sigue. Dales de comer. Entonces, si sigues teniendo 8 a 10 hijos en países africanos y de Medio Oriente y etcétera, pues obviamente no les puedes dar de comer. Por eso tienes esas hambrunas. Y entonces se genera toda una cosa que me parece tristísima, ¿no?
de las asociaciones de protección a esas cosas, ¿no? A esas tragedias, ¿no? Que no se pueden resolver, y la manera de resolverlas es generar alimentos y bajar la tasa de población. No hay otra manera de resolverla. El tema nuclear, la manera de resolver el tema de energías, ¿no? Es con nucleares, no es con solares y eólicas. Solares y eólicas que nosotros hemos hecho, por supuesto, las recipientes, pero es el 3%, entonces nos estamos mintiendo. Lo que no se vale es la mentira, ¿no? Entonces, claro, está creciendo muchísimo la inversión. Una cosa es decir, 50% en inversión de energías alternas. Sí, en relación a los últimos 5 años, pero en la mezcla energética del mundo hoy es 80% hidrocarburos. Y la única manera de no tener 80% de hidrocarburos, que es lo que causó la última extinción hace 60 millones de años, fue por aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Ok? O sea, el Pero meteorita lo que justamente detonó. hoy hubo una buena noticia que Correa logró sostener durante 20 segundos fusión nuclear, no Sí, fisión, fusión. sí, fusión, ¿Sí? sí, sí, ya no. Y Entonces yo creo que eso es por ahí la conversación, es por el eres de tema los nuclear, pocos ambientalistas que conozco que defiende la la nuclear. posibilidad de crear energía a través Es de nuclear, fusión nuclear, ¿no? claro, claro. Debe de ser por ahí. O sea, para el suministro de la energía que nosotros consumimos, que esos no vamos a regresar, o sea, no vamos a dejar de consumir la energía que consumimos, entonces tenemos que tener otra fuente de energía alterna a los hidrocarburos. No hay de otra. Es Para práctica. terminar, mi querido Valente, Exacto. y agradezco mucho Superorata. tu perorata, porque siempre es muy interesante lo que hablas. Espero que la Muchas gente se gracias. dé cuenta y tome conciencia. Para mí fue muy positivo esa plática, para mí, por lo mínimo, porque aprendí un chingo de cosas ahorita en Te lo esta agradezco, hora eres que muy acaba de pasar. generoso, de veras. Y Ujú. y eres una persona muy visionaria, un poco aventado a veces, Sí, pero creo que pero no me importa. el mundo se transforma gracias a los locos, ¿sí? O sea, te dije loco, perdóname, pero Está bien. creo que es una felicitación, es una honra más que otra cosa, ¿no? Los locos somos los que cambiamos cada quien desde nuestras No trincheras locos, es el más mundo. bien que La ya no gente que estamos, piensa diferente sí, y ya no del estamos en edad de mainstream, ¿no? estarnos cuidando porque es una flojera total. Sí, Sí, te puedes equivocar y entonces tienes una conversación de corrección. Pero es un claro. debate, no es el rollo flamígero de, dijiste quién sabe qué, ¿no? Sí, Qué flojera. no es un debate desde la victimización, justamente, Exacto, que es lo exacto. que tocaste ese punto que yo siempre lo toco en mis clases, ¿no? Que pienso que el problema número uno de México, el número uno, es la victimización, ¿no? Absolutamente, Por ejemplo, yo absolutamente. cuando Ajá, comparo, yo soy francés, ¿no? Yo comparo la manera como se queja el francés, que es sí, abominable, sí, ¿sí? sí, Como se queja el sí. mexicano, los dos se quejan, no Ujú. paran de quejarse, pero sus espacios de queja son totalmente diferentes. Muy de acuerdo. En Fíjate, el sí, espacio francés es decir, ese es mi derecho, como si tuvieran un derecho, ¿no? Una especie sí. de arrogancia Ujú. fundamental. Aquí no es arrogancia, es pobrecito de mí, ¿cómo voy a salir de esto? Y esto es horrible y nunca vamos a poder. Y entonces los ricos son los culpables de nuestra desgracia, los que están en el gobierno son los que están culpables de nuestra desgracia. O sea, hay una victimización que no le hace bien a este país, definitivamente. Es lo Tú que, que es lo, me... ujú. Sí, Es lo que dime. yo llamaría, México tiene el problema de que parte de la carencia, no parte de la abundancia. Exacto. Ese es un problema gravísimo, porque entonces, si partes de la carencia, dame. Sí. Eres limosnero por naturaleza. Sí, es un problemón. Claro. Y justamente esas son las estructuras políticas que mantienen controlado este país. O sea, el problema de México
desde siempre, antes de Colón, ¿no? Ajá. Es la autocracia. O sea, tienes los autócratas como gobernantes. Y yo no entiendo este rollo de dónde viene el problema. Yo creo que hay un sincretismo desafortunado del mundo precolombino, no el de Quetzalcóatl, el de los pluridioses, ¿no? Que no puedes hablar con ellos, ¿no? Y es nada más a través de la poesía, que eso es muy bonito de Netzahualcóyotl, ¿no? Que es a través de la poesía que puedes vislumbrar la intención de los dioses, ¿no? Pero ese es un grande entre los grandes, él es Quetzalcóatl, pero los otros es a través del sacrificio, ¿no? Es a través de sacarte el corazón que puedes entender el misterio del problema, ¿no? Y Yo eso creo luego que viene, eso agravado por el mestizaje. luego viene el cristianismo Sí. del Jesucristo, ¿qué quieres que te diga, no? Y entonces es otro sacrificado, ¿no? O sea, ya van dos sacrificados, ¿no? Bueno, no nos vamos a sacrificar nosotros, ¿verdad? Pues Valente, hacemos la lucha. eres un tipazo. No, Me hombre. gusta mucho tu humildad a pesar de tu gran sabiduría de muchos temas, porque como dije al principio de esta plática, todo te apasionas y te lanzas y haces tu lucha y a veces no pides estar en la foto, pides tener resultados y No, hacer yo lo lo que que te quiero es hacer gusta. las cosas, me da igual. Yo no Sí, quiero estar en la foto, para nada. No, sí. no acabas nunca. Y yo tengo una gran admiración por ti y me No, acuerdo de las igualmente, mi pocas querido François. pláticas que tuvimos. Siempre son conversaciones. No estamos arreglando el mundo, pero por lo mínimo pasamos un buen rato. Salud. Gracias. Pero Qué bien. participamos, yo creo, a que la gente reflexione, porque muchas veces yo veo que justamente también en México no les gusta el debate, lo ven, por ejemplo, aquí aprendí que discutir es diferente de De platicar, ¿no? conversar, De claro, conversar, por eso llamé claro. ese programa Conversaciones. Ujú, Yo no estoy de acuerdo contigo, claro. a ti te Como debe vale de ser. madres y a mí me vale Exacto. madres, Y nos las pero pasamos padrísimo. la pasamos Exacto. padre y nos enriquecemos. Exacto. Porque Exacto. yo ya, mi posición, si posición se puede llamar, Sí. ya se evolucionó en esta hora, ya me abriste unas puertas nuevas, unos espacios nuevos de reflexión y por eso te estoy muy agradecido A ti también. Gracias por tu tiempo y de darme esto. Eso se va a quedar, va a estar en la biblioteca de conversaciones. Perdón que empecé a grabar tarde, pero va a haber una biblioteca en YouTube de esas conversaciones con diferentes qué temas y padre. diferentes personas. Te Qué privilegio. agradezco muchísimo tu tiempo A ti. y te Gracias. recuerdo que nos debemos porque yo me protejo, ¿eh? Yo Tengo un también. año, he salido desde hace un año, he Ujú, podido salir como 20 veces de mi casa y feliz de la vida, ¿eh? ujú. Yo no me deprimo ni nada, yo estoy No para feliz, nada. me Sí. cuido. El día de Navidad nos juntamos toda la familia, mi exmujer, mis hijas, su marido, todos les dieron COVID menos a mí. No me O sea, digas. eso Qué quiere pena. decir que Ujú, el buen humor, el cuidarte, yo claro, siempre insisto con todos, fortalezcan su sistema inmunológico claro. y una manera de fortalecerlo es justamente hacer cosas como la que estamos haciendo ahorita, Ujú, debatir, pasar un buen rato, claro, reírse, tener buen humor, es parte del claro, todo. claro. Entonces, muy Ujú. agradecido, mi querido Valente, Igualmente. eres Muchísimas un gracias. campeón, te agradezco Gracias. mucho, Igualmente tú, mi muchas querido. bendiciones. Ujú. Adiós. Au revoir, François. Chao.